Madame Butterfly es la sexta de las óperas de Puccini y la que tiene un historial también más tortuoso. La obra se estrenó en febrero, el 17 de febrero de 1904, en el Teatro de la Scala de Milán, y fue el escándalo y el fracaso más grande que tuvo Puccini en toda su vida. Entonces él mismo la retiró al día siguiente, no se volvieron a hacer más interpretaciones, y trabajó, la modificó y volvió a hacerse una segunda versión con algunas transformaciones, pero tampoco trascendentales, pero algunas supresiones importantes, y esa se estrenó 3 meses más tarde en Brescia, en el Teatro Grande de Brescia, concretamente el 28 de mayo de 1904. También era la misma versión en 2 actos. Bueno, pues en Brescia tuvo un éxito arrollador que desde entonces no ha cesado de aumentar. Pero Puccini no se quedó absolutamente satisfecho con ello y todavía introdujo nuevas modificaciones, nuevos cortes, quitó del orden de 200 y pico compases, pero luego en cambio metió algunos fragmentos musicales nuevos. Hizo una tercera versión que esa se presentó en el Covent Garden de Londres en el 1905, el 10 de julio. Esa versión ya tenía 3 actos, el segundo acto lo había desdoblado en 2. Y todavía quitó 180 compases más para una cuarta versión que ya quedó como la definitiva, que se hizo en París. Se estrenó en la Opéra Comique el 28 de diciembre de 1906. Pero claro, esta versión estaba en francés, porque en la Opéra Comique era obligatorio hacer las óperas en la lengua de Molière, ¿no? Y entonces la versión final de París, pero ya con el texto en italiano, esa se estrenó el año siguiente en el Metropolitan de Nueva York, el 10 de febrero de 1907. O sea que la historia es verdaderamente tortuosa. El origen de Butterfly, pues hay que fecharlo en julio del año 1900, que es cuando Puccini está en Londres preparando el estreno en aquella ciudad de Tosca, que se había estrenado por meses atrás en Italia. Y entonces el intendiente del teatro del Covent Garden, que se llamaba Frank Nielsen, le lleva una de esas tardes para descansar, lo lleva a un teatro donde se estaba haciendo una obra de David Belasco, un autor estadounidense, que se llamaba precisamente Madame Butterfly, y que era la historia, básicamente por la historia de la ópera tal como ha llegado hoy a nosotros. Puccini no sabía una palabra de inglés, bueno, no sabía una palabra de ningún idioma que no fuera el italiano, no sabía una palabra de inglés, pero sin embargo le conmovió el espectáculo a tal extremo que cuando acabó la representación se fue inmediatamente, junto con Nielsen para que le hiciera de traductor, a ver a David Belasco a los camerinos, que David Belasco era actor, era el productor teatral, era el escenógrafo, en fin, ya todo lo controlaba, todo, ¿no? A felicitarle, a decirle lo emocionado que estaba y a pedirle permiso para aprovechar la obra para la escena lírica, pedirle permiso para poderla adaptar. Hay una referencia de la autobiografía de David Belasco que, claro, era muy teatrero y entonces lo que cuenta también hay que verlo un poco entre paréntesis, pero es interesante la manera en que nos cuenta este incidente. Dice Belasco lo siguiente: acepté de inmediato y le dije que podía hacer lo que quisiera con la obra teatral, porque no es posible discutir arreglos comerciales con un italiano impulsivo que tiene lágrimas en los ojos y ambos brazos en torno al cuello de uno. Esto puede ser cierto o no, pero en todo caso es muy gracioso, muy bonito e ilustra muy bien la situación. La realidad es que las negociaciones se extendieron hasta el mes de abril del año siguiente, pero no tanto por los problemas que Belasco, como razones de derechos de autor, pudiera aducir, sino porque por el camino Puccini se le fue la cabeza a otras ideas diferentes. Empezó a pensar para hacer otra ópera en una novela, magnífica novela de Zola, que luego se aprovechó pues Frangi para hacer una película de ella, El pecado del padre Muret, y también con un tema que más le venía circulando por la cabeza tiempo atrás, que era una ópera sobre María Antonieta. O sea que el mayor retraso en realidad vino del propio Puccini. Pero en fin, el caso es que a finales de abril del año 1, pues ya estaba el contrato firmado y Puccini se puso a trabajar. Se puso a trabajar, pero bueno, en realidad la composición acabó muchísimo más tarde, acabó pues, prácticamente un mes antes del estreno, ¿no? por diversos aplazamientos. David Belasco, el autor de la obra de teatro, es un personaje muy curioso, muy interesante,
porque este hombre procedía de una familia de judíos portugueses emigrados a Inglaterra a mediados del siglo XVII. Tuvo un tío abuelo, tuvo un tío bisabuelo que fue actor y que además creo que llegó a obtener cierta nombradía en las Islas Británicas como actor. La familia luego se trasladó a California en la época de la fiebre del oro, o sea, 1848, 49, por ahí, y allí es donde nació, en California, es donde nació David Velasco, concretamente en 1853. Estaba interno de niño en una, aunque la familia era judía, en una escuela católica. Con 14 años, como ya no aguantaba más la disciplina de la escuela, se escapó, se fugó y se enroló en una compañía circense trabajando como payaso. Y debía tener pues, una vena teatral considerable, porque 2 años más tarde ya estaba enrolado en una compañía y luego en otra como actor. Y bueno, el caso es que con 18 o 19 años ya tenía su propia compañía teatral que él mismo la dirigía. Escribió muchísimas obras de teatro realizando adaptaciones de argumentos, muchas de ellas de argumentos ajenos, en muchos casos sin haber pedido permiso, y lo cual le acarreó pues, muchos pleitos, pero fue una figura importantísima del teatro americano, del teatro popular americano. Y desde luego lo que podríamos decir es que fue un abanderado del realismo, podríamos decir. Se ha dicho siempre que fue un precursor, pues no sé, de los realistas rusos, por ejemplo, como Stanislavski, o también de Max Reinhardt. Y es famoso que precisamente en una representación de una obra de Zola, la taberna, pues 2 mujeres que se peleaban se tenían que tirar vino a la cara la una a la otra, y lo hizo con agua teñida, pero que parecía vino de verdad. Era la primera vez que en un teatro estadounidense los personajes realmente se mojaban, ¿no? Entonces esto, claro, fue muy llamativo. Y fue también un apóstol de la luminotecnia. Con la naciente luz eléctrica realizó un trabajo escenográfico. Esto le importaba muchísimo, el tema de la luz desde el punto de vista de la verosimilitud. Parece ser que a Puccini lo que más le conmovió de la representación de Butterfly que vio en Londres es precisamente la famosa escena de la vigilia de la protagonista, esperando a que venga el barco donde viene su marido. Pues tenía su correspondencia en la obra de teatro, que era una escena casi de 5 minutos, que llevaba una música incidental por debajo, pero que no se hablaba una palabra. Y claro, se veía cómo llegaba el ocaso, cómo salían las estrellas, cómo salía la luna, y luego ya paulatinamente el amanecer otra vez. Es hecho de una manera que hoy probablemente pues nos parecería muy primitiva, pero en su momento pues fue algo absolutamente trascendental, y es lo que disparó la fantasía de Puccini, que de hecho luego escribió ese famoso interludio con el coro a boca cerrada, que es uno de los momentos más absolutamente mágicos de la partitura, inspirado precisamente en ese episodio, ¿no? En fin, el caso es que podríamos, digamos, resumirlo de alguna manera, podríamos decir que David Velasco fue un equivalente de lo que luego en España sería Enrique Rambal, pero Enrique Rambal padre, claro, que tenía la misma preocupación, la misma obsesión por dignificar, por darle una gran altura, la mayor altura profesional posible al teatro popular. En fin, el caso es que David Velasco en este momento había cogido, claro, un argumento que no era suyo. El argumento venía de una novela, era un abogado, pero que escribía, esta es una novela corta en concreto, que publicaba novelas, algunas de ellas, como este caso de Butterfly, en folletón, en periódicos. Este hombre se llamaba John Luther Long. Y la historia, el argumento, la base, pues parece ser que se le había contado a su hermana, que se llamaba Sarah Jane, porque esta hermana, su cuñado, el marido de la hermana, pues había sido o era predicador metodista en Nagasaki, que se llamaba, por cierto, este hombre Irving Correll. Y entonces la historia que le cuenta la hermana a John Luther Long parece ser que está basada en una historia real que sucedió en Nagasaki con una mujer, pues que se había desposado con un americano y que luego él se había ido y ella, había tenido un hijo, toda esta historia. Se llamaba esta mujer Charu Yamamura, realmente, y realmente cuando comprendió que el hombre la había abandonado y se había ido luego con otra mujer, se hizo el seppuku.
Lo que pasa es que al parecer la cogieron o no habría terminado, aunque tardó mucho en curarse de sus heridas, pero bueno, se pudo recuperar y entonces el padre se hizo cargo del niño y lo llevó precisamente a la escuela metodista en donde estaba como pastor el marido de la hermana de John Luther Long. O sea que la historia que hay detrás parece ser que es cierta y es una historia que en último extremo tiene por base pues un hecho, vamos, un tipo de política real que se realizó en Japón. Japón estuvo absolutamente cerrado al exterior durante siglos, no tenía contacto con ningún otro país, con ninguna otra cultura, hasta que finalmente, pero ya a mediados del 19, exactamente en 1854, empezó a tener relaciones primero con Holanda y luego con Estados Unidos, con grandísima reticencia por parte de la nobleza y de las clases altas, que ya finalmente, pues por un decreto imperial de 1868, se establecieron relaciones comerciales Japón se abrió a las relaciones comerciales con otros países. Claro, como la cuestión de la comunicación, pues no había líneas regulares, pues claro, la gente que iba allí en legaciones comerciales o legaciones militares también se podían tirar a lo mejor años. Y ahí es cuando se creó una figura en Japón que era la del matrimonio temporal, que naturalmente un hombre pues podía casarse con una japonesa y el contrato matrimonial expiraba cuando ese hombre ya cambiaba de destino, volvía a Europa, volvía a América o lo que fuese. Matrimonio temporal que solo beneficiaba naturalmente a los extranjeros y a los extranjeros varones. En fin, el caso es que ahí en la base está efectivamente la historia de la señora Yamamura esta, que inspiró a su vez la novela de Luther Long, que es la que está en la base de la obra de David Velasco, a partir de la cual parte la ópera de Puccini, ¿no? El tema del exotismo de Extremo Oriente, el precedente más antiguo que existe, pues es la famosa novela de Pierre Loti que se llama Madame Chrysanthème, la señora Crisantemo, ¿no? Que es del año 87, 1887, de la que luego, por cierto, André Massager escribió una ópera que, bueno, está ignorada, del año 93. Y también hay otro precedente musical, que es un musical que además de vez en cuando se hace y que además tiene una música verdaderamente deliciosa, un musical de Gilbert Sullivan que se llama El Mikado, que se ha visto, incluso en España se ha visto en varias ocasiones. Otros precedentes de ese exotismo del Extremo Oriente están en la ópera, pues en dos personajes femeninos. Uno es la africana, la sélica de la africana de Meyerbeer, que es 1865, y otro es la Lakmé de Delibes, que es de 1883, que en definitiva es la misma historia, la mujer de Extremo Oriente que se enamora de un hombre occidental y que, claro, esto le ocasiona el repudio de su propia familia y, bueno, la acaba precipitando en la muerte. O sea que, en definitiva, son los precedentes más claros de la historia de Madame Butterfly, que, por cierto, el nombre de Butterfly viene a cuenta de un historiador de Nagasaki, precisamente, se llamaba Kencho Watanabe, que cuenta que las geishas en una determinada época llevaban precisamente una mariposa bordada en el kimono. Y entonces de ahí el nombre de la protagonista, Madame Butterfly, Madame Mariposa, la señora mariposa. Entonces, Madame Butterfly es la última colaboración de Puccini con dos grandes libretistas que se llamaban Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Illica y Giacosa habían empezado a trabajar, son los mismos libretistas de la Bohème y de la obra siguiente que fue Tosca. Luego la tercera y última es Madame Butterfly. Illica y Giacosa empezaron a colaborar por una sugerencia de Giulio Ricordi. Ellos trabajaban cada uno por su cuenta y fue Ricordi precisamente quien los puso a trabajar juntos para que terminaran de darle forma al libreto de la Manon Lescaut de Puccini, que fue un libreto trabajosísimo, llegaron a intervenir hasta 5 manos allí diferentes. El hecho es que el libreto se acabó publicando como anónimo de la cantidad de autores que habían intervenido. Y ahí es donde ellos dos empezaron a trabajar juntos y el resultado fue tan feliz que Puccini quiso seguir trabajando con ellos pues en 2 óperas más. La tercera sería precisamente la Butterfly. Luigi Illica era un año mayor que Puccini,
era un hombre que, bueno, había sido amigo de Carducci, era republicano y había sido libretista. Fue libretista de algunas óperas muy conocidas, por ejemplo Andrés Chenier, que el libreto es verdaderamente excelente, el libreto de Giordano, la Iris de Mascagni, la Wally de Catalani, esas son, digamos, las tres más conocidas. Y Giacosa, que era 10 años mayor que Illica, Giuseppe Giacosa, este era sobre todo hombre de teatro, había escrito varias obras de teatro, fue catedrático de literatura y fue profesor de dramaturgia en Milán, en el Conservatorio de Milán. Y bueno, su primera obra de éxito se llamaba La partida de ajedrez y algunas de sus obras de teatro a estas alturas todavía de vez en cuando se sigue representando en Italia, porque Tristi Amori, la obra más conocida y en la que ha sobrevivido más tiempo. Entonces, tenían el trabajo perfectamente dividido. Illica realizaba toda la dramaturgia, escribía los diálogos, construía, digamos, las situaciones dramáticas y Giacosa las ponía en verso. El texto al final, quien lo versificaba era Giacosa, que efectivamente el libreto de Butterfly y el de las otras dos óperas que hicieron juntos está muy elegantemente versificado. Es un tipo de escritura que, bueno, hoy puede resultar un tanto anticuado, pero está escrito con una grandísima elegancia. Entonces la cuestión es que Giacosa se murió en 1906 y Puccini ya no quiso continuar la colaboración con Illica porque el viejo tema aquel de María Antonieta, bueno, esto fue un trabajo complicadísimo que al final no llegó a nada y ya Puccini decidió abandonar la colaboración con Illica, se fue por otros derroteros. La siguiente ópera suya, Madame Butterfly, es también precisamente sobre una obra de David Velasco, que es La Fanciulla del West, pero esto ya con otros libretistas diferentes. Puccini acabó la composición, como decíamos antes, muy tarde, el 27 de diciembre de 1903, teniendo en cuenta que la obra se estrenaba en el 17 de febrero de 1904, pues iban verdaderamente muy justitos. Puccini era un hombre que trabajaba con bastante lentitud porque además era muy detallista y bueno, era muy exquisito, ¿no? Y hasta que no tenía una cosa perfectamente perfilada, no pasaba a la siguiente, componía muy despacio. Pero es que además tuvo un problema por medio grave y fue un grave accidente de automóvil, uno de los primeros automóviles que hubo en Italia, por cierto, que se despeñó por un terraplén, exactamente el 25 de febrero de 1903, y Puccini, bueno, pues se le rompió una pierna por varios sitios, la convalecencia fue dolorosísima y larguísima, estuvo deprimidísimo mucho tiempo porque no soportaba la idea de tener que moverse en silla de ruedas, lo pasó muy mal. Claro, la composición, hubo un momento que hasta decidió abandonar completamente la composición, pero en fin, poco a poco se empezó a reponer y ya retomó la composición otra vez y claro, acabó pues casi para el estreno, ¿no? El estreno, ya digo, en febrero. Dirigía Cleofonte Campanini, dirigía la escena Tito Ricordi, el hijo de Giulio Ricordi, y la primera Chio Chio-san, pues era una grandísima cantante que se llamaba Rosina Storchio, que tenía 32 años y que había sido la misma que había estrenado el personaje de Musette en la Musetta de la Bohème unos años atrás. Y bueno, Giovanni Cenatello, el tenor, pues fue el primer Pinkerton, que este hombre había, por cierto, empezado de barítono y luego cuando dejó ya de cantar, ya muchos años más tarde, es cuando fundó por el que hoy es uno de los más grandes atractivos musicales del norte de Italia, que es el famoso Festival de la Arena de Verona. Pues lo fundó precisamente él. El caso es que unos días antes del estreno, los tres autores le enviaron una tarjeta postal que se conserva todavía en el Museo de la Scala a Rosina Storchio, en que le escribían, muy poéticamente le decían lo siguiente: querida Butterfly, nos vemos obligados a hacerla morir en escena, pero usted, con su arte profundo y exquisito, hará vivir eternamente nuestra ópera. Bueno, la cuestión fue, y no fue así, porque, como he dicho, fue un escandalazo espantoso el estreno. Puccini retiró la obra de cartel al día siguiente y la Storchio, indignada, dijo que ya no volvería a cantar esa ópera nunca más. Pero luego, unos meses más tarde, se enroló en una compañía con Toscanini que fueron a Argentina y eso y América, vamos, hicieron las Américas, que se decía entonces. Y efectivamente estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires, estrenó la Butterfly, concretamente el 2 de julio
de ese mismo año, de 1904, con un exitazo descomunal, y era la primera versión, la que había fracasado en Milán, precisamente. En fin, sobre este tema del fracaso y del escándalo del estreno, Giulio Ricordi, el editor y el padre de Tito Ricordi, que era el que había dirigido la obra escénicamente, en una revista que la editaba la propia editorial suya, se llamaba Musica e Musicisti, escribe, bueno, entresaco algunas frases porque el texto es mucho más largo, describe el estreno en estos términos: gritos, gruñidos, carcajadas, risitas, eso resume la recepción de la nueva ópera del maestro Puccini. Tras este pandemonium en cuyo transcurso no fue posible escuchar prácticamente nada, el público salió del teatro muy complacido. Nunca había visto yo tantas caras felices y jubilosas, todos satisfechos como si hubieran participado en un triunfo general. Y concluye ya líneas más abajo: el espectáculo ofrecido en la sala parecía tan bien organizado como el del escenario, ya que comenzó exactamente al iniciarse la obra. Bueno, esto otros biógrafos, como Mosco Karner, que es el más importante estudioso y biógrafo de la obra de Puccini, lo han puesto un poquito en duda, en el sentido de que parece acreditado que el primer acto hubo los suficientes aplausos como para que hubiera 3 salidas a escena de los autores, de los intérpretes, incluso del propio Puccini, que iba con un bastón ya para entonces. De hecho, se había quedado cojo del pie izquierdo, la pierna izquierda, para el resto de su vida. Cuando de verdad empezó el programa fue con el segundo acto, que el segundo acto, claro, era muchísimo más largo de lo que el público de la época estaba acostumbrado a soportar, y parece que ahí efectivamente es cuando empezó el pandemonium que dice Ricordi. Ricordi, claro, da a entender que había reventadores organizados, y probablemente no estuviera fuera de lógica, porque Puccini se había conseguido ganar la animadversión de muchos de sus colegas. Primero porque era un señor que estaba completamente, su vida la llevaba completamente al margen de los mentideros filarmónicos habituales. No se trataba con nadie más que con los amigos que él tenía. Segundo, pues era un hombre que le había ido pisando argumentos a otros colegas. El caso de Bohème es famoso, porque claro, resulta que Leoncavallo está haciendo una Bohème y entonces va Puccini y compone otra Bohème, y claro, la de Leoncavallo, esa ha pasado mejor vida para el resto, vamos. Que sin ir más lejos, posteriormente con Tosca, Alberto Franchetti, otro compositor importante, estaba pensando comprar los derechos para Tosca, y fue Puccini quien le convenció, pero además le costó lo suyo convencerle de que Tosca no se podía hacer para ópera, porque era un melodrama, un dramón terrible, y cuando lo tenía convencido y había renunciado a hacer Tosca, entonces va Puccini y compone Tosca, que además se benefició mucho del escándalo, porque es una ópera muy anticlerical y tal, y se benefició mucho del escándalo. Claro, le tenían unas ganas sus colegas a Puccini, entre otras cosas también porque sus éxitos enormes pues despertaban, como lógico, muchísima envidia. O sea que lo de Ricordi tampoco puede que exagere, pero tampoco está probablemente fuera de razón. En fin, Puccini para esa segunda versión pues hizo algunos cambios drásticos. Todo el primer acto lo aligeró muchísimo, aparecían muchos más personajes secundarios, amigos y familiares de Butterfly. Todo eso desapareció, se quedó reducido, bueno, pues a lo que es actualmente, que es, digamos, lo absolutamente imprescindible, el Zio Bonzo y estas cosas, pero apenas nada más. Y en eso salió ganando mucho la obra, porque antes ese primer acto era mucho más digresivo, porque luego se ha vuelto a poner en escena el acto primero y se ha visto realmente que Puccini hizo muy bien en cortar. Luego la versión de Londres pues había cortado bastante más, había quitado además un enfrentamiento que tenían Kate, la mujer o la segunda mujer de Pinkerton, con Butterfly, con Cho-Cho-San. Eso lo quitó, le puso a Pinkerton la arieta esta del tercer acto de Addio Fiorito Asil, y bueno, la obra es la misma, pero no, está bastante mejorada con respecto a la primera versión. Y esa segunda versión es la que se hizo en Brescia. Tito Ricordi tenía mucha fe, el director escénico, el hijo de Giulio, el editor, tenía mucha fe en la obra, y lo que decía es que aparte del ambiente envenenado que había en Milán, pues que mejor lo hacían en un teatro de otra ciudad más o menos próxima, pero un teatro sobre todo más pequeño, para que precisamente el intimismo de la obra pues estuviera más claramente expresado.
Intentaron el Carignano de Turín, luego estaban también pensando en Bolonia, al final eligieron el Teatro Grande de Brescia y efectivamente pues la obra en Brescia ya fue un exitazo, bueno pues un exitazo absoluto, ¿no? Los intérpretes fueron exactamente los mismos de la primera versión, con la única diferencia de la protagonista, que en vez de Rosina Storki ahora fue Salomea Kruszewska, que era una señora que era polaca, pero que había estudiado en Milán y que tenía casa allí también, y bueno, que luego esta señora, por cierto, fue una grandísima intérprete de la Salomé de Richard Strauss, dicho sea de paso, y efectivamente esta señora es la que llevó la obra en triunfo adelante. El resto de los intérpretes, ya digo, pues fueron los mismos. En fin, en todo caso, el verismo de Butterfly se ha dicho siempre que las tres obras de Puccini, con Illichi y con Giacosa, son el tríptico verista. Bueno, lo que tiene de verista Butterfly es, primero, que se desarrolla no en el presente histórico de la ópera, sino un poquito más atrás, como 10 años atrás, pero sobre todo que se desarrolla en un lugar exótico, que es Japón, con lo cual el verismo queda un tanto atenuado, pero en fin, está, digamos, en su presente histórico. Y luego, pues cosas muy episódicas, como el que beban whisky, como el que se escuchan unos compases del himno estadounidense al principio, en fin, y detalles, pues como el que aparezca en el primer acto, en algunos momentos, algunos fragmentos de canciones, músicas de canciones realmente japonesas. Que la cuestión es que Puccini, cuando estaba empezando a pensar en la obra, resultó que por Italia pasó una eminente actriz japonesa que se llamaba Sadayako, y Puccini la fue a ver, sobre todo porque lo que le interesaba era oír la sonoridad de la lengua japonesa, sobre todo la forma estereotipada con que se hacía en teatro. Quería tener esa imagen sonora. Y luego él mismo se puso en contacto con el embajador de Japón en Italia y bueno, pues habló con ellos, le gustaba oírle hablar al embajador y a su esposa, y fue la esposa del embajador la que cantó algunas canciones japonesas para que Puccini tomara nota, y fragmentos de ellas aparecen efectivamente cuando aparece Butterfly con su cortejo de amigas, etcétera, a poco de comenzar el primer acto. Pero, por lo demás, la obra lo que demuestra es de una sutileza y de una inventiva en la elaboración musical, musicodramática, mejor dicho, absolutamente fascinantes. El tema de Butterfly se escucha cuando ella aparece, es un tema que es una melodía descendente, que cada nota va precedida de un mordente, que es esa misma nota una octava alta. Entonces, ese juego de mordentes va diseñando un tema, y este tema está orquestado muy exquisitamente con un flautín, una flauta, glockenspiel, arpa, o sea, es una sonoridad muy etérea, muy aguda. Y cuando luego ella, un poquito más tarde, en ese mismo acto, dice que se ha ido a la misión a convertirse a la religión del marido, cuando dice esta sera sono andata tutta sola in segreto alla missione, dice esto, en ese momento se está escuchando el mismo tema, pero ahora la orquestación es completamente diferente. Han desaparecido los mordentes del principio y ahora está orquestada con un color mucho más grave y más envolvente, que son los clarinetes, la trompa, fagot y, bueno, lo mismo que en el primer caso, la cuerda. Entonces, lo que antes sonó absolutamente japonés, ahora suena absolutamente como música occidental. Claro, es una muestra de la sutileza y de la increíble habilidad con que la obra está orquestada, porque Puccini era un grandísimo orquestador, pero en Butterfly realmente llega a uno de los puntos más altos de su talento. Luego la estructura musicodramática, por ejemplo, del primer acto, es absolutamente admirable. Hay una primera parte, toda la primera parte del acto, hasta que ellos dos se quedan solos, que es la parte, digamos, expositiva. Nos presenta la situación, los personajes principales. Llega un momento que Butterfly y Pinketor se quedan solos. Y ahí tiene lugar la segunda parte del acto, el más largo dúo de amor y más intenso dúo de amor que escribiera Puccini, y desde luego uno de los más intensos de toda la historia de la ópera. Esto es verdaderamente fascinante, porque todo ese larguísimo dúo, que dura como 20 minutos, yo qué sé, está todo él en la mayor, no se mueve de esa tonalidad, y es una manera de manifestar, en definitiva, que en ese momento, sobre todo el personaje de ella, porque la obra se narra a través del punto de vista de ella, en definitiva, está viviendo el momento del éxtasis amoroso. Se diría que es como un presente continuo, y por eso la armonía no se mueve.
mientras que en las escenas precedentes ha habido grandes cambios, sobre todo desde el punto de vista armónico, porque ese lado más o menos exotista se refuerza con la presencia sistemática de la escala de tonos. Pero la escala de tonos, tal como la utiliza Puccini aquí, y como luego la va a utilizar con muchísima más amplitud en la fanciulla del West, que es la ópera siguiente, sobre todo incide en la escritura de la armonía, no tanto de la melodía como de la armonía, que además muy debussianamente está compuesta o está utilizando constantemente acordes paralelos de novenas, pero claro, con la quinta aumentada precisamente porque se basa en la escala de tonos. Claro, eso le da una inestabilidad particular a la armonía. Y ese trabajo sobre la escala o esa utilización de la escala de tonos está muy relacionada también con el momento en que ella encuentra o muestra la espada del padre, que va a ser con la que ella se quitará la vida después. Y claro, el tema de la muerte del padre, que es el tema de la espada, o la anticipación de su propia muerte, eso está trabajado en exclusiva con la escala de tonos. Y claro, es como la presencia de la otredad dentro del mundo de lo otro, dentro del mundo de lo mismo, dentro del mundo tonal. Es decir, la habilidad y sobre todo la intención dramática con que Puccini maneja la armonía y la orquestación en esta obra son absolutamente admirables, son, vamos, rozando lo genial. Ítem más, ese grandioso dúo de amor que está todo en la mayor, al final de repente modula a si bemol y de si bemol a mi mayor, a mi bemol mayor, y acaba el acto en mi bemol mayor, que claro, es el relativo mayor del do menor con el que había comenzado, lo cual claro le da una compacidad sinfónica a todo ese edificio músico-dramático del primer acto que es absolutamente admirable. Pero es que luego en el segundo acto, cuando ella presente al hijo, sepamos que tiene un hijo, y presente al hijo y le canta eso de que la tua madre dovrà prenderti in braccio, eso está en la bemol mayor, la tonalidad del hijo es la bemol mayor. Claro, si pensamos que el dúo de amor y el primer acto ha acabado en mi bemol, que es la dominante de la bemol, nos está diciendo Puccini con la música, que efectivamente ese niño es el hijo del amor, literalmente. Es una cosa de una sutileza y de una fuerza dramática cuando vemos esto absolutamente arrebatadora. Entonces, la cuestión es que cuando luego Sharpless, en ese mismo segundo acto, le da a entender que el marido no va a volver y le diga esta famosa frase de «Che fareste, Madama Butterfly, si lei non potesse ritornar più mai?» Y entonces dice, pues me volveré a verla ganar la vida cantando canciones o meglio morire, o mejor morir. Cuando tienen ese breve diálogo, en ese momento, lo que está sonando en el bajo es un la natural, o sea, la tonalidad, la tónica del gran dúo de amor del primer acto. Y es como si toda esa ensoñación amorosa del primer acto de repente mostrase su lado oscuro, su lado siniestro, su lado, en definitiva, doloroso, irremediablemente doloroso. Eso es precisamente lo que hace que esta heroína pucciniana sea, sin comparación, la más importante de las figuras femeninas de toda la producción pucciniana, porque es la única heroína trágica, verdadera heroína trágica de toda su producción. Y es su verdadera heroína trágica porque es la única que experimenta todo un proceso de desarrollo interior, de desarrollo psicológico, que la va llevando desde la situación inicial hasta, en definitiva, el enfrentarse definitivamente con su destino, que es el destino que ha heredado del padre. Es quitarse la vida a sí misma porque, en último extremo, ella ha transgredido las leyes en las que se basa su cultura. Entonces, ella se convierte, a lo largo de esa peripecia, Chiyo-Chiyo-san se convierte realmente en una heroína trágica. Pero es que Puccini tiene esto muy claro, y la prueba de ello es que las dos grandes arias de ella en el segundo acto, cuando canta, por supuesto, el Un bel di vedremo, pero también el aria del hijo, la que me acabo de referir, el que la tua madre dovrà, las dos arias tienen la misma estructura, que es en definitiva una estructura ternaria simétrica, que no es exactamente el aria da capobarroca, pero le anda muy cerca. Es decir, Puccini, para explicar precisamente la grandeza trágica de este personaje, recurre a una forma, la forma simétrica, la forma del aria, pues eso, del aria de la figura heroica propia del siglo XVIII, en último extremo, ¿no? O al menos como referente. Es decir,
coge una verdadera dignidad estatuaria el personaje a través de la configuración musical que Puccini ha hecho solamente a través de la música. En suma, la obra, por supuesto, es una tragedia porque es que además el coro trágico, también tiene un eco en los personajes de Sharpless o de Suzuki, que de alguna manera están anunciándole a la protagonista lo que va a suceder. Es decir, que las tres obras, lo que se llama la triada o la verista, ¿verdad?, de Puccini, Bohème, Tosca y Butterfly, tienen tres orientaciones diferentes. Mientras Tosca es verdaderamente un melodrama, en el sentido de que acaba, musicalmente hablando, es un melodrama, porque acaba musicalmente con el punto de vista de la víctima, que es Cavaradossi en este caso, Bohème es un drama, y es el drama, en definitiva, de la juventud irremediablemente perdida, porque claro, el personaje de Mimi, que es la encarnación de la juventud, entra en escena en la misma tonalidad en la que va a morir en el acto tercero, o sea, entra en escena herida de muerte, es decir, realmente como la juventud, que está destinada a desaparecer irremisiblemente. Y en el caso de Butterfly es realmente una tragedia, y esa tragedia, en definitiva, es la de la destrucción de los ideales juveniles cuando chocan frontal y brutalmente con la realidad pétrea, ¿no?, con la pétrea naturaleza de lo real. En definitiva, y más allá de este aspecto exotista de litografía en cuatricromía que aparentemente tiene Butterfly, es una obra que está hablando de algo muchísimo más profundo. Butterfly es, en suma, la tragedia de la adolescencia irremediablemente traicionada. Y por eso el personaje de Butterfly nos conmueve a todos tan profundamente, porque como en las grandes tragedias clásicas, en último extremo está hablando de la más profunda aspecto psíquico de cualquiera de todos nosotros. Esta producción se va a poder ver en todas las ciudades de España el próximo día 30 del mes de junio, a través de grandes pantallas, en espacios públicos, en todas las ciudades españolas, o, por supuesto, igualmente en directo a través de Facebook.